A continuación explicaré el zoom del ingeniero industrial, es decir, lo que un ingeniero industrial influye en una empresa, cómo influye, que es lo que estemos hacia abajo, y lo que lo influye a él. Vemos que el ingeniero industrial está influido por diferentes áreas o departamentos de la empresa en la que esté laborando. Estas áreas pueden ser mercadeo y ventas, finanzas y contabilidad, por ejemplo con el presupuesto, de la parte administrativa o de recursos humanos. En recursos humanos pues también vemos dirección general o pues los ejecutivos que están por encima de él o pues sus jefes, a los cuales por ejemplo les tienen que elaborar informes y esto le generan presión. Todas estas áreas las puede tocar el ingeniero industrial de acuerdo a los diferentes problemas laborales que se presenten en ellas. Por ejemplo, en cuanto a producción puede ser planes, en cuanto a contabilidad y finanzas, el presupuesto o informes para los ejecutivos. A su vez, estas áreas se ven influenciadas por la empresa o la organización en sí, ya que esta empresa tiene unas metas específicas y tiene una historia que ha generado una cultura organizacional que lleva a una misión y visión particular de la empresa. Y en base a esta misión y visión es que se comportan o funcionan estas áreas para lograr los objetivos de la organización. Además, también el ingeniero industrial debe regirse por el marco legal y la reglamentación de la empresa en la que labore. Por ejemplo, si le toca que ponerse uniforme, debe de ponerse un uniforme, cosas por ese estilo. O por ejemplo, si tiene políticas ambientales limpias, entonces debe de pensar en todo respecto a la producción y materiales sobre reciclaje y cómo cuidar el medio ambiente. Y esta empresa está influenciada por los agentes externos, como lo son el medio ambiente. Entonces, el medio ambiente se relaciona, por ejemplo, con los protocolos y acuerdos, con el marco legal del país que los acopla, y este marco legal del país a su vez influye en el marco legal o reglamentación de la empresa, como veíamos anteriormente. También por las diferentes culturas en las que se puede encontrar la organización, como veíamos en la entrevista de Carolina Urrechaga, que nos hablaba de cómo en Walgreens se ve afectada toda la organización y tiene un departamento especializado para los problemas entre las diversas culturas que pueden existir en recursos humanos, debido a que son unos problemas que se presentan constantemente en Estados Unidos por la diversidad multicultural y multiétnica. Y esta cultura a su vez también afecta el marco legal del país, ya que debido a esta se pueden o no realizar ciertas actividades, operaciones, por ejemplo en China, que no vemos una legislación laboral de acuerdo a la cultura que proviene en esa región. El medio ambiente también, pues en este encontramos todos los agentes externos que pueden, o hasta la misma empresa que lo necesita, hace parte de él. Y vemos cómo también la globalización mundial influye en el mercado y la economía de nuestro país, o en general el mercado en el que nosotros nos encontremos. Y este, por ejemplo, nos influye a nosotros, los clientes o los otros clientes de la empresa, debido, por ejemplo, a las tendencias que se pueden presentar, ya que los consumidores pueden afectar a estos clientes según el mercado en el que se encuentren. Y también algo que influye directamente en la empresa en cuanto a la organización es la competencia que se presenta en el mercado, en la economía, porque esta competencia lo hace ser cada vez mejor y cada vez querer mejorar más sus habilidades, su rentabilidad, sus precios, toda su organización. Así vemos cómo el ingeniero industrial tiene que lidiar o se ve influenciado por estos aspectos. En cuanto a recursos humanos,
pues hice un plano en paralelo al ingeniero industrial, donde podemos ver que, o encontrar, los jefes en cuanto a compañeros laborales. Él puede tener jefes que influyen a los ingenieros o pues compañeros que tienen su misma posición, y estos a su vez, o el ingeniero industrial, influencia a los subalternos que tiene al mando, ya que esto los puede tomar como por ejemplo diamante en bruto o elementos que son vitales para el funcionamiento de la organización, como también puede ser un mal gestor y tener muchos conflictos que generen los otros conflictos que veíamos en la profundidad de ideas. Así, vemos que pues, los jefes representan la autoridad, que son las relaciones de mando que va a tener el ingeniero industrial y para las cuales tiene que tener una formación y dominio personal, como también para las relaciones con los subalternos, debido a que debe ser una persona formada integralmente para poder realizar, por ejemplo, un buen liderazgo, que es vital para cualquier relación que tenga con cualquiera de estos planos. También vemos que, por ejemplo, los ingenieros o compañeros lo pueden influenciar a él debido a que le pueden comentar sus experiencias compartidas, y eso también fomenta el aprendizaje en equipo que se debe dar en una organización, se debe practicar al fomentarse el diálogo, que pues es vital en cuanto a los compañeros en equipo. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando el señor Urreshaga nos decía que un compañero le había explicado qué era un marrano para poder destapar un tubo especializado para transportar petróleo. Bueno, y en cuanto a áreas de infraestructura de la organización, vemos cómo el ingeniero industrial influye en ellas, por ejemplo, en cuanto a... Así vemos cómo puede influenciar, por ejemplo, en logística, que se relaciona con el inventario, y esta a su vez pues influye en la planta, que es otra área. La planta también se relaciona con la producción, que tiene que ver con toda la cadena del producto, entonces que también si se desarrolla logística, como por ejemplo Diana Vesga, entonces vamos a ver que va a estar encargado, por ejemplo, de la distribución del producto. También puede influenciar el almacén, si está en logística, porque tiene que estar pendiente en cuanto al inventario y en cuanto al producto vendido, cuánto hay, cuánto hay de inventario acumulado y estos términos. En sistemas, ya que pues por ejemplo, puede involucrar con los costos, con logística, con los software integrados de empresas, como nos explicaba el de la harinera del Valle, que involucran todos los aspectos de la empresa. Por eso lo relacionó con cuotas de ventas, que por ejemplo incluye el presupuesto, que al cual tiene que tener en cuenta el ingeniero los costos para área financiera de acuerdo al presupuesto que le vayan a otorgar. También en cuanto a documentación que tiene que realizar, como facturación. Como nos decía Diana Vesga, ella no puede salir a la calle sin una facturación adecuada, sin una documentación adecuada del producto, del alcohol, de las bebidas alcohólicas. Luego, pues vemos que en cuanto a estas áreas, pues si lo vemos como el funcionamiento de la empresa, vamos a encontrar que los ingenieros pues influyen en las políticas empresariales, por ejemplo, en cuanto a planta, ya que ellos pueden cambiar los procesos, implementando, por ejemplo, pensamiento sistémico y generar pues cambios favorables a la empresa. Este pensamiento sistémico